6:59, estamos en nuestro segmento de opinión. La decisión del Movimiento Alianza País de incluir una transitoria en la enmienda sobre la postulación de candidatos y que impediría presentarse a la reelección al presidente Rafael Correa en 2017 genera reacciones y también modifica el tablero electoral. Desde el oficialismo se barajan ya algunas opciones y también desde la oposición se hace exactamente lo mismo, pero en la práctica, ¿cuánto pesa la decisión del presidente y cuánto influye en el panorama político electoral? Lo analizamos en este espacio. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Paulina, buenos días. Bienvenida a este espacio. Está ya prácticamente aplicada la transitoria. Será discutida en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. De aprobarse, que es lo más obvio, dado el número de asambleístas del oficialismo, el panorama político electoral o preelectoral también varía. ¿Cuál sería la repercusión del hecho de que el presidente Rafael Correa no se postule en las elecciones de 2017? Gracias por estar aquí. Gracias, Marcela, por la invitación. Buenos días. Bueno, efectivamente esta decisión, la del presidente Correa, ha estado gravitando la política ecuatoriana desde que hizo el primer pronunciamiento. Recordemos que hizo este anuncio en el informe a la Nación, era el año de las elecciones locales. Justamente en este contexto se hablaba desde el discurso del oficialismo, de una arremetida de la restauración conservadora, de un peligro, de un acecho frente al proyecto de la Revolución Ciudadana, y el presidente en este contexto decía que es necesario que incluso más allá de su deseo y más allá de su voluntad, tenga que tomar eventualmente esta decisión. Desde entonces ha sucedido una serie de acontecimientos en la política nacional, pero este tema había tenido contenido la disputa política el interno y de alguna forma condicionada a la oposición. ¿Qué sucede una vez que el presidente hace este pronunciamiento? Bueno, a nivel de Alianza País, en un primer momento, como era natural, expresan una adhesión, recordemos esta frase en Twitter de todos somos Rafael, pero no es desconocido que al interior todos deben estar deseando todos ser Rafael. Y en el caso de la oposición, esto marca una distancia. No es lo mismo correr con Rafael Correa en la papeleta que correr con, además, otro actor que en este momento es incierto. Han dejado, por eso, de alguna forma, de referirse, por al menos en los últimos días, directamente a las enmiendas como la posibilidad de que Rafael Correa se perennice, en palabras de ellos, en el poder, y ha quedado bastante más incómodo hacer una resistencia o hacer una oposición a las enmiendas. En este momento están haciendo una oposición a las enmiendas, pero ya no con el énfasis que tenía en meses anteriores refiriéndose a Rafael Correa. De hecho, el propio presidente, los asambleístas del oficialismo han expresado aquello, ¿no? Un poco el tema de haber incluido esta transitoria ha dejado sin piso, de acuerdo a la lectura del oficialismo, un poco a la exigencia desde el lado de la oposición en lo que tiene que ver con las enmiendas. Yo creo que el nivel de conflictividad que despiertan las enmiendas habría sido uno, si se persistía con la posibilidad de la reelección o de la presentación de la candidatura del presidente, y otra la que vamos a tener en este momento. Por eso decía que incluso el discurso de la oposición de alguna forma se ha quedado sin piso o es mucho más difuso que cuando se pronunciaban directamente en relación al presidente. El presidente deja de ser entonces la cuestión. Deja de ser la cuestión porque hasta ahora el discurso de varios opositores se había concentrado en la figura del presidente, en los deseos del presidente, en la voluntad del presidente. En este momento, con el pronunciamiento de Rafael Correa, queda en suspenso, por un lado, el dirigir todos los fusiles, digamos, a Rafael Correa, pero no lo deja fuera del todo. Es decir, es un momento complejo de salir del escenario electoral y de alguna forma buscar que la oposición se redirija y también el oficialismo, pero del otro lado sigue teniendo un peso, que va a tener un peso además en las elecciones, eso es evidente, va a tener un peso en la política nacional gravitante en la medida en que creo que justo esa ha sido una de las razones por las que se ha inhibido de ser candidato. Es esta posibilidad de salir por la puerta grande en un momento como este, habiendo ganado su última elección de la manera en la que ganó, y evitando que en un próximo periodo electoral probablemente no gane con los resultados o con la votación que obtuvo para su tercera reelección. Ahora, también dentro de la lectura, a raíz de la decisión que ya se ha tomado del lado del presidente de la República para las elecciones de 2017, se habla de una decisión
que si es que es vista como un aporte democrático, podríamos decirlo, de Rafael Correa, o desde el otro lado no tiene nada que ver con esto, sino más en términos de cálculo político, ¿no? Yo creo que ese es el segundo elemento que viene de acá en adelante, ¿no? En la medida en que el oficialismo trabaje su comunicación y la medida también en la que la oposición coloque esto como razón, la ciudadanía tomará una postura. Esta postura significa que reconozcan un gesto democrático, reconozcan una lectura del momento político del Ecuador en Rafael Correa, o que por el contrario que piensen que se está absteniendo de presentarse por la situación económica, son algunas de las versiones, o efectivamente porque el potencial electoral ya no es el mismo. Esto va a decantarse en la medida, insisto, en que el discurso del oficialismo y el de la oposición entren en estos días a disputar. Y de eso dependerá, además, el potencial político con el que quede Rafael Correa y la posibilidad de generar endoso y de seguir teniendo un peso en la política nacional. Claro, pero muchos puede ser una decisión democrática, también por el tema de lo que representaría, de acuerdo a la lectura que se estaba haciendo de la oposición en términos de conflictividad y demás, pero también hablan de cálculo político, es decir, el presidente no como candidato a presidente, sino, por ejemplo, para la Asamblea Nacional, ¿no? Que es otra de las versiones que ya se escucha. Sí, lo interesante de esto es que la política ecuatoriana se ha concentrado tan intensa e insistentemente durante todo el último periodo alrededor de Rafael Correa, que entonces todo pronunciamiento o postura suya genera especulaciones de todo tipo. Porque desde que hizo el anuncio en el informe a la Nación, hasta este momento, ha habido una serie de especulaciones, apuestas incluso de si va, si no va, en qué momento lo anuncia. Y ahora que no va, en cambio, ¿por qué no va? ¿Y qué va a hacer? ¿Y si va a estar fuera del país? ¿Si va a estar dentro del país? Esto simplemente es síntoma del peso que ha tenido y que sigue teniendo Rafael Correa, lo que de alguna forma yo diría que ha trabado el análisis más amplio de la política, porque todo se ha atravesado por la matriz correísta, anticorreísta. En el caso del oficialismo, en este momento, la ventaja que tienen es que ahora sí se van a promover el resto de cuadros que de alguna forma estaban contenidos o estaban en stand-by esperando a ver qué decía Correa. Y en el caso de la oposición, de alguna forma va a significar una presión para que revitalicen su discurso y dejen de referirse específicamente o exclusivamente a Rafael Correa como la matriz de comprensión de la política ecuatoriana. O basen su discurso precisamente en el presidente, ¿no? Sino también un poco en sus acciones propias. Fernando Amparo le tiene preguntas desde Guayaquil. Buen día, Paulina. Quería analizar un poco el desarrollo del discurso, ¿no? Porque el mensaje luego de las seccionales del 2014 era: hay que reconfigurar, hay que cerrar líneas, hay que volver a construir desde adentro. ¿Se ha logrado construir desde adentro del movimiento AP? ¿Cuánto se ha logrado cohesionar adentro del movimiento AP alrededor de este movimiento de movimientos, en palabras de Ricardo Patiño? Bueno, yo creo que justamente a partir del informe, este informe a la Nación, cuando se había perdido las elecciones locales, es un primer momento en el que se busca hacer varios cambios al interior. Recordemos que esto significó la entrada de Doris Solís a la Secretaría de Alianza País. Ese es un primer momento, en el que además se ensayó una forma de catalogar a la oposición. Recordemos que se hablaba en un momento de la restauración conservadora y en otro de la pospolítica. Luego vino un momento en términos de política ecuatoriana muy alto, que es este anuncio del impuesto a la herencia y a la plusvalía, en el que de alguna forma dejó en sorpresa tanto a Rafael Correa como a Alianza País. Aquí es cuando efectivamente Ricardo Patiño sale a reforzar y el gobierno en general emprende este diálogo nacional, pero las figuras electorales se encontraban en stand-by. Solamente a partir del pronunciamiento de Rafael Correa es que se empieza a hablar, incluso el propio presidente nombra dos más y al siguiente día dos nombres más, diciendo hay varios cuadros en el país que podrían ganar las elecciones, y eso significa que él quiere otorgar al movimiento un peso distinto, pero sabemos que al interior esto va a significar disputas. Entonces esto es natural, eso no significa que el movimiento vaya a romperse, significa que entra en un momento ya de disputa y de conflictividad de otra naturaleza. Decía usted, Paulina, por primera vez en algún tiempo, en todo este periodo, el presidente deja de ser la cuestión. Dejando el presidente de ser la cuestión, ¿la oposición tiene una cuestión?
Bueno, es interesante la pregunta porque, bueno, además esto ha sucedido hace muy poco tiempo, este pronunciamiento, y por lo tanto veremos cómo renuevan este discurso. En el caso de Guillermo Lasso, por ejemplo, siempre ha tenido su discurso muy concentrado en la aprobación o no de las enmiendas y va a persistir en esto. En este momento lo que vemos es que Nebot y Rodas de alguna forma se han abstenido de hacer pronunciamientos sobre esta coyuntura y es frente al proceso electoral siguiente que renovarán su discurso y tomarán estratégicamente otra posición. Ahora, Paulina, la decisión del presidente allá en el camino a la oposición no lo vuelve más difícil, porque también el oficialismo decía a la cabeza del presidente que ha tomado esta decisión porque ve también que la oposición es una oposición muy débil en cuanto a candidatos y en cuanto a propuestas. Claro, son distintas estrategias, ¿no? La estrategia original del anuncio de las enmiendas era buscando que la población adhiera a la revolución ciudadana advirtiendo que estaba en riesgo. Es decir, tomamos estas medidas porque hay una posibilidad de amenaza al proyecto. En este momento, en cambio, el mensaje que quiere dar tanto a la oposición como al electorado es de, miren, estamos tan bien que no tememos que incluso que no vaya Rafael Correa porque hay otros cuadros, porque la oposición se encuentra en muy mal momento. Es como debilitarlos de entrada, pero solo sabremos ¿Pero cuán el peso, real es esa lectura también? solo sabremos del peso de esta decisión en la medida en que Alianza País elija su candidato, porque en este momento hay un momento de ausencia y de retirada estratégica de Rafael Correa, aunque va a seguir gravitando en la política, pero solamente vamos a ver la fuerza con la que entra el oficialismo cuando conozcamos quién es el candidato, cuál es la fórmula con la que se presenta País, y frente a esa fórmula es que el oficialismo va a tener que organizar su discurso político, más allá de lo que pueda decir alrededor de la gestión de este gobierno y alrededor de Alianza País. Ahora, los cuadros propuestos inicialmente por el presidente está, por ejemplo, el ex vicepresidente Lenín Moreno, el actual vicepresidente Jorge Glass, el ministro del Interior José Serrano, que habían sido los nombres que sonaron desde un inicio. A estos nombres se han incluido unos más como el de Gabriela Rivadeneira, Doris Solís, el propio Ricardo Patiño. Esto es natural que suceda porque en el caso del presidente yo diría que está dando dos mensajes, un externo y un interno. El mensaje externo es este de señalar que son tantos los nombres y tantos los cuadros en País que puedo mencionar dos más y luego dos más y no me extrañaría que en los próximos días incluso diga otros nombres. Esto es el mensaje externo, ¿no? Y el mensaje interno, sin duda alguna, el presidente de alguna forma coquetea, hace guiños con los distintos campos o los distintos sectores que tiene la organización Alianza País, y esto no es grave decirlo, evidentemente dentro de toda organización hay sectores, hay grupos, hay corrientes, y entonces cuando los nombra de esta manera de alguna forma está tratando de conciliar a todos ellos para decir que de entrada no está nombrando a un preferido o designando y dando de alguna forma el mensaje de está la disputa abierta. Pero, y de acuerdo a las encuestas, ¿cuán probables son los nombres dados? Sobre todo los tres primeros que son los que se ha escuchado últimamente tener como más fuerza. Bueno, en este momento todos los ensayos que hemos hecho han sido preliminares. ¿Por qué? Porque todavía estaba pendiente que era Rafael Correa el candidato. ¿Qué podemos decir en el caso de Lenín Moreno? Sí, mientras estuvo en gestión e incluso distanciado de la política nacional, sus cifras siempre han sido elevadas, excepcionales en términos de imagen. ¿Y lo continúan siendo, Paulina? Sí, siguen siendo altas, pero digamos que la condición que tiene en este momento es qué pasa cuando su presencia es otra vez dentro de la política cotidiana. En el caso del vicepresidente también tiene buenas cifras para ser vicepresidente, entró además con la vara muy alta, me refiero a la gestión de Lenín Moreno. En el caso de Serrano, que tiene a su favor el haber trabajado en una gestión, en un tema muy sensible, que es el tema de la seguridad ciudadana, y toda la vocería o toda la imagen de este ministro se ha concentrado en este combate, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir analizando. Ustedes próximamente tendrán encuestas, así que le invitaremos para tener los resultados de estas encuestas preliminares ya sin Rafael Correa en la escena política. Gracias. Un buen día para usted. 7:13, los segmentos de la comunidad.